Bueno, muchas gracias, Vero. Ya son las 9 de la mañana, 27 minutos, y de alguna manera seguimos abordando el tema de la educación. Ahora concretamente para hablar de las matemáticas. Muchos niños y niñas tienen dificultades con esta materia y ahí aparece un tema que es la discalculia. Vamos a hablar de esto, qué es, cómo se trata y qué incidencia tiene. Vamos a dialogar con Juliana Cabrera, profesora de matemática, licenciada en psicología y magíster en educación. Bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, ¿por qué nos cuesta tanto las matemáticas? Yo empecé diciendo niños, niñas, pero me parece que es en toda la trayectoria educativa, ¿no? Y no, yo creo que a todos no les cuesta tanto, no es una materia tan difícil, se da una imagen a veces de una materia más difícil que otras, eso no es real y eso me parece que ayuda a los niños a aprender con más placer si ya no se transmite esa imagen negativa de la disciplina. Es una materia linda, hay que enamorarse de ella, encontrar su belleza, saber curiosidades sobre ella. ¿Y dónde está el tema? ¿En la formación docente que ya presenta el tema de determinado modo o de otro? ¿En casa que de alguna manera le damos, ¿no? Como un aura, bueno, a ver, las matemáticas, aprendiste las tablas, ¿no? Son como momentos medio traumáticos, ¿no? Bueno, a ver, decime las tablas, ¿no? Aprendí en ese momento en casa. Claro. No, esto es un tema, digamos, multifactorial. Inciden factores que tienen que ver con la familia, factores que tienen que ver con la educación en la escuela o en el liceo, y factores también que son sociales, como la carga social que tiene la ciencia y en particular la matemática en lo que es el aprendizaje. Son muchos factores los que inciden en que el niño construya una imagen que no favorece el aprendizaje de la matemática. ¿Dónde aparecen entonces esas dificultades? ¿Al momento de querer aprender? ¿Al momento de la exigencia de los adultos? ¿Qué diagnóstico hacen ustedes de Ahí ese está, tema? muy bien lo que tú preguntabas, porque lo más importante es hacer un buen diagnóstico, es saber cuál es la causa de la dificultad que está presentando el niño. Puede ser una causa asociada a factores pedagógicos, como decías tú, a factores que tienen que ver con la enseñanza, a factores que tienen que ver con el niño o a otros factores contextuales. Entonces hay que hacer un buen diagnóstico para saber cuál es el origen y por lo tanto saber por dónde intervenir. Y ahí aparece, por ejemplo, la discalculia. Ahí está. ¿Qué es? ¿Qué es? Ahí está. Las dificultades en matemática, para explicarlo en forma sencilla, son de dos grandes tipos. Todas estas que estamos hablando que tienen una causa, por ejemplo, factores pedagógicos, factores sociales, asociados a otro tipo de trastornos que tenga el niño, eso se llaman dificultades en matemática secundarias. Y la discalculia es lo que se llama dificultad en matemática primaria o específica, es cuando es puramente la dificultad en matemática. Eso es algo muy raro. Es muy frecuente lo que mencionabas tú, aquel niño que no se aprendió las tablas, aquel niño que le exigen la división y no la aprendió. Esas son las dificultades secundarias. Las dificultades primarias, la discalculia, es muy poco frecuente. ¿Qué vendría a ser? Yo lo entendí como una especie de dislexia vinculada a los números, Bueno, pero podría ser una especie de, ¿cómo lo podemos explicar un poco más terrenal? Porque tal vez hay algunos adultos responsables o con menores a cargo que están viendo en estos momentos. Bueno, puede ser un factor que no estamos teniendo en cuenta, el momento del aprendizaje. Ahí está. La discalculia afecta diferentes aspectos, que por ejemplo son el concepto del número, saber lo que es 8, saber lo que es 25. O sea, el concepto del número, después los hechos numéricos que se llaman, acordarte los años, las fechas, todos los datos numéricos, el cálculo, la fluidez del cálculo, la facilidad para calcular y el razonamiento aplicado, la matemática, el razonamiento y la resolución de problemas. Todos esos aspectos son los que tenemos que ver, que si el niño fracasa en esas áreas, bueno, es bueno consultar para tener un diagnóstico y saber cuál es la causa de la dificultad en matemática, saber si es puramente una dificultad en matemática o es a causa de otro factor. ¿Cuán aceitada está esa mirada como para incluso pedir un diagnóstico por parte de las instituciones o advertirlo por parte de los padres? Tengo la sensación de que cuando hablamos de dislexia o de otras dificultades de aprendizaje, ya está como todo más aceitado, ¿no? Que te mandan a hacerle el diagnóstico para ver cómo se aborda, pero con los números no. Bueno, curiosamente, de repente las personas que están mirando no lo saben, los niños tienen el concepto de número desde que tienen 3 meses. Un niño, por ejemplo, de un bebé de 3 meses puede distinguir entre 3 y 4, la diferencia entre los números. Entonces, el proceso del aprendizaje del número es un proceso largo. Está muy bien que los maestros o representantes institucionales, si notan que en ese proceso hay alteraciones o diferencias con otros niños, que hagan la consulta.
Lo que sí que no es recomendable hacer un diagnóstico y cerrar una discalculia, decir que este niño tiene 5 años y tiene discalculia, no estaría correcto porque es un niño que está aprendiendo. Entonces hay que esperar que el proceso continúe para poder cerrar el diagnóstico, pero sí estar atentos a los signos que se ven desde pequeño. ¿Cómo a qué edad se diagnostica una discalculia? ¿Cómo se trabaja? Apunto un poco justamente los procesos que ustedes hacen en Alfasí, que es el centro que tú dirigís. Exactamente. Cuando se diagnostica una dificultad en matemática del tipo que sea, lo primero que se trabaja es relacionado con la causa. Ver si es motivacional, si es todo lo que dijimos, ¿verdad? Relacionarlo con la causa. Pero lo más importante es que el niño disfrute del aprendizaje de la matemática. Nadie mejora el hacer multiplicaciones haciendo 45 multiplicaciones todos los domingos. Eso no es un buen camino, sino a través del juego, a través de diferentes actividades que permitan encontrarse con la belleza de esa disciplina. El amor por la matemática cura. ¿Cuáles, por ejemplo? Para tirar ideas para hacer en casa, por ejemplo. Bueno, los juegos es esencial en todas las edades, desde los niños chiquititos hasta los adolescentes y los adultos. Jugar es muy importante para aprender y para aprender matemática, especialmente aquellos juegos que implican razonamiento o utilizan números. Eso es muy importante. Y después contarle historias o curiosidades de la disciplina. Por ejemplo, que el autor de Alicia en el País de las Maravillas es un matemático. Por eso hay tantos acertijos en el cuento. O que los creadores de Los Simpson son todos matemáticos. Mostrarle cosas curiosas, divertidas, alegres, que el niño pueda disfrutar. Ahora, ¿qué edad es determinante para tener en cuenta y poder detectar este tipo de situaciones, ¿no? Como la discalculia. Acá es donde tenemos que quebrar una lanza por los maestros, ¿verdad? Porque los maestros conocen el proceso de la adquisición del número de los niños, el proceso que deben de cumplir. Cuando ellos notan una alteración en ese proceso, es bueno que se haga la consulta. La consulta siempre es pertinente y se puede hacer un screening, que es un pantallazo de un diagnóstico general, y luego profundizar. Hasta después de los 8 años te diría que no conviene cerrar un diagnóstico de discalculia, porque el niño está aprendiendo. Eso es bueno, porque a veces tal vez ven esto los padres con edades más tempranas y dicen, no, debe tener esta, no sé si llamarla patología o claro, qué tipo de trastornos. Consultar está muy bien. Consultar está muy bien porque nosotros, los psicopedagogos, lo vamos a ayudar a ir pensando y acompañando en el proceso de aprendizaje. Lo que sí que desde nuestro lugar nunca vamos a cerrar un diagnóstico mientras el niño está aprendiendo el concepto de número, que es un proceso muy largo de aprendizaje. Lo mismo con la dislexia que dijiste tú. Lleva un proceso de aprendizaje y el diagnóstico no se cierra, por ejemplo, a los 5 años, porque ahora está aprendiendo. Empiezo a pensarnos la situación cuando se detecta, empieza el acompañamiento, en algún momento se deja de acompañar a esa personita, hay que seguir el resto de su vida. ¿Cómo es después del resto, no? Porque se aprende distinto. ¿Qué pasa con esos chiquilines? Ahí está. Lo que se genera, para poner un paralelismo, es como una valija de herramientas. Tú para calcular, para hacer matemáticas, para resolver problemas, tenés una valija de herramientas. ¿Qué hace el psicopedagogo? Enriquece la valija de herramientas del niño. En la medida que él logra herramientas que le permiten ser funcional en la escuela y en el liceo y trabajar adecuadamente, el mismo niño, de alguna manera, entre comillas, se da el alta. O sea, tiene que usar otros mecanismos distintos al resto, para sumar, multiplicar, pensar los números. Es muy buena tu pregunta. No todos calculamos de la misma manera, porque el número en el cerebro se ubica en diferentes lugares. Por ejemplo, si yo digo 4, estoy diciendo una palabra. Si yo te digo así, estoy mostrando algo que lo estás viendo con los ojos, el 4. Entonces son distintas representaciones del número y cada niño puede tener una más fortalecida que la otra y el psicopedagogo va a trabajar con el área de fortaleza. Siempre se aprende a partir de las áreas fortalecidas, no a partir de las áreas debilitadas. Y para evitar estas situaciones, ¿cómo hacen los docentes para advertir todo esto? Estoy pensando en si están necesariamente formados, si tienen las condiciones para cuando trabajan en grupo, bueno, notar que los números repercuten o bueno, los diferentes alumnos tienen diferentes fortalezas en... El maestro en general detecta, pero en general lo que me plantean es que le faltan herramientas para poder ayudar. Entonces, en ese caso, lo que se recomienda es formarse, profundizar en lo que tiene que ver con la psicopedagogía de la matemática, los maestros, los psicopedagogos, todos los que trabajan en el área de la educación y la salud, vinculado al aprendizaje de la matemática, bueno, realizar cursos de formación y completar su aprendizaje en esta área.
¿Hay interés de los maestros? Sí, Porque muchísimo. como esto nos atraviesa a todos como personas, ¿no? El mito de las matemáticas, probablemente hay maestros que les pasa lo mismo, ¿no? Sí, muchísimo interés. Por suerte, muchísimo interés. Los maestros se preocupan mucho por los niños y los profesores también. Y tienen mucho interés en aprender sobre psicopedagogía de la matemática. Nosotros tenemos consultas para nuestros cursos online en forma a nivel nacional y a nivel internacional también. Que nos Juliana, consultan. ¿hay alguna idea de cantidad de situaciones que tenemos en nuestro país de estas características? Sí, desde el punto de vista de los diccionarios mundiales de la salud, el porcentaje de los niños que tienen dificultades de aprendizaje está entre el 5 y el 15%, incluyendo todas las dificultades específicas, la dislexia, la discalculia, el déficit atencional, todo eso entre un 5 y un 15%. Dentro de eso, la discalculia, como te expliqué, es muy poquito. Por ejemplo, en Francia, que yo tuve la oportunidad de estudiar en el Hospital de Saint-Anne, se hizo un estudio con 1.598 niños que presentaban dificultades en matemáticas, de los cuales con discalculia resultó uno. Uno en 1.598 que presentaban dificultades en matemáticas ya. O sea, es muy rara la discalculia. Lo más frecuente es lo que te expliqué, la dificultad secundaria, que hay otra causa que la explica. Bien. ¿Hay algún país referente en... ¿Perdón? ¿Hay algún país referente en cómo se imparte la matemática a nivel de escuelas? Bueno, eso sí, hay diferentes metodologías, es muy distinto. Es muy distinto cómo cómo se enseña la matemática, por ejemplo, en Bélgica, en Francia, los países que yo conozco, ¿no? En Bélgica, en Francia, en Alemania, Finlandia, que están conocidos, en China. Diferentes, porque son diferentes metodologías. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo claro para los televidentes, hay países donde se empieza a enseñar el cálculo solamente en forma oral. El niño calcula oralmente y después escribe. En otros países es al revés. Primero aprenden los algoritmos, a escribirlos, todo eso, y después practican el cálculo oral para agarrar una agilidad, una fluidez en el cálculo Claro, oral. te lo preguntaba para conocer otras experiencias que hayan sido más exitosas, ¿no? Y poder replicarlas, por ejemplo, en Uruguay. Esto de replicar una experiencia de otro país es un poco complejo porque como las realidades contextuales no son las mismas y en matemática es muy importante lo que te dije de los aspectos contextuales y sociales, el hecho de replicar es complejo. Lo que sí se pueden tomar ejemplos o insumos o ideas de otros países y hacer las adaptaciones correspondientes, pero en el contexto nuestro. No se puede hacer un traspaso así directo porque la realidad contextual es diferente. Juliana, justo hace unos días hablé con un papá que tenía este tipo de situaciones con su hijo y me decía que tenía cierta cobertura de BPS para el acompañamiento de su hijo. Sí, perfecto. ¿Esto es para todos? ¿Hay conocimiento de causa sobre eso? Si el BPS colabora con esas familias para justamente tal vez pagar un profesional, por ejemplo. Sí, el BPS tiene un servicio que se llama AYEX, Ayudas Especiales, que el médico o el pediatra o el médico de la persona tiene que hacer la derivación, la familia tiene que ir a AYEX y ver si tiene la cobertura correspondiente. No es para todos los casos, pero es AYEX quien determina, el BPS quien determina quién tiene esa ayuda. Y beneficia a los niños en 2 horas de tratamiento semanal. Está muy bueno consultar y saber esas ayudas. Hay diferentes tipos de ayudas, seguros, ayudas nacional. Hay diferentes sistemas de ayuda que las familias pueden recurrir. Fundamental, porque a veces pueden ser costosos los profesionales, ¿no?, que colaboren con... Exacto. Nosotros en la consulta tenemos que asesorar a las familias también los diferentes caminos a recorrer para obtener esas ayudas. Ahora, eso también es importante, ¿no? Las familias, cómo después siguen trabajando con esos chiquilines, pues si el profesional está un día, el resto de la semana son los padres los que están, ¿no?, colaborando, tal vez siendo el nexo entre el centro educativo, el chiquilín. Es importante pensar que el chico, los técnicos, la escuela y la familia son un equipo. Trabajan todos en la misma línea y unidos. Entonces hay que coordinar para que el trabajo sea en la misma línea. Es decir, si se decide que el niño, por ejemplo, necesita practicar el cálculo escrito, bueno, todos hacemos lo mismo. Y si todos fomentamos el juego, todos hacemos lo mismo. No somos enemigos, digamos, somos aliados. Trabajamos todos juntos en pro del niño. ¿Nos puedes recomendar algún juego específico para trabajar en casa? Sí, los juegos específicos que recomiendo a la familia... Estábamos viendo algunos, pero capaz que para,
que sepan hacerlo o, bueno, comprarlo en el caso de que... Sí, los juegos tradicionales, los juegos construidos, los juegos que creó mamá, papá o la abuela, todos esos juegos son útiles. Los juegos tradicionales, el dominó, la generala, los juegos de cartas, los juegos que jugaban los papás cuando eran chiquitos, los abuelos, que le cuenten las historias, a qué jugaban, cómo jugaban, con quién jugaban. Contar la propia historia construye aprendizaje. Es muy importante. Y hacer, como eso que estamos viendo ahí, hacer juegos con ellos, construir los propios materiales, está muy bien. Por ejemplo, si el niño juega el dominó, con el dominó tradicional, después puede construir uno con cartoncitos y con diferentes estrategias, pero que lo hizo propio. Un niño cuando construye el material de juego, lo disfruta más y aprende más. Cocinar, por ejemplo, es una buena estrategia también. Excelente, excelente. Sos así como psicopedagoga del alma. Soy madre. Cocinar es fundamental y te voy a explicar por qué. Porque en matemáticas es muy importante lo que se llama las funciones ejecutivas, que son todo lo que trabaja acá en el prefrontal, que es anticipar, planificar, aplicar el plan, controlar el plan y verificar. Todo eso que se hace para resolver un problema matemático es exactamente lo mismo que tú haces para hacer una torta. Tienes que planificar de antes los ingredientes que tenés, la receta que vas a usar, seguir la receta y verificar cómo te va quedando. Entonces, cocinar es excelente a todas las edades para el aprendizaje de la matemática y también la música. Mira, aprender música es muy importante también. Estudiar música, o sea, aprender por Estudiar música, hacer música, tocar instrumentos, porque las áreas cerebrales que se utilizan para hacer matemática coinciden mucho con las áreas que se utilizan para ejecutar un instrumento o para hacer música. Qué interesante. Juliana, ¿tenés alguna situación que te haya resultado sorprendente en estos años de trabajo acompañando? 25 años de sorpresas tengo. No, pero a veces pasa decir, ¿cómo hasta que no dimos con la tecla con este chico o esta chica, y qué impresionante el cambio que ha tenido? Digo, ¿has tenido situaciones de ese muchísimas. tipo? Muchas veces el chico consulta o la familia consulta derivado por dificultades de aprendizaje en matemática y lo que está pasando es otra cosa. Entonces, cuando tú encontrás la jugada justa, como dice un psiquiatra amigo, la pieza de ajedrez que hay que mover, cuando encontraste la jugada justa y ves un cambio muy positivo en esa persona, realmente es sorprendente. Por ejemplo, chicos que pasan de consultar por dificultad en matemática y terminan siendo personajes ilustres, grandes artistas, eso te enorgullece. Y cuando te vienen a mostrar sus obras de arte, compartir eso realmente es muy, muy lindo poder ayudar en ese sentido. Divino. Muchas gracias, Juliana. Bueno, un placer. Muchas gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la charla con Juliana Cabrera, profesora de matemática, licenciada en psicopedagogía y magíster en educación, directora además del Centro Alfasí. 9 de la mañana, 44 minutos. Es momento de ir a los títulos.